Bueno, buenas tardes a todos. Estamos a punto de empezar con la ponencia. En primer lugar, presentarles al doctor Manuel Enrique Villeda Santos. Algunos de sus estudios superiores son graduado en Medicina General de la Universidad de El Salvador, graduado de la especialidad de Medicina Interna de la Universidad de El Salvador, instructor de Advanced Cardiovascular Life Support ACLS y de Basic Life Support BLS, avalado por American Heart Association, médico coordinador de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico. Durante la ponencia se les pedirá que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas, y en el caso de que quieran aclarar algún concepto de la ponencia, habrá una ronda de preguntas y respuestas al final. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en la bandeja de entrada de la plataforma. Sin más que decir, quedamos con el doctor presentando el tema del día, pancreatitis. Tengan todos muy buenas tardes. Como ya me presentaron, ¿verdad? Mi nombre es Enrique Villeda y es un honor para mí dirigirme a ustedes con el tema de pancreatitis, ¿verdad? Muy bien. Para que tengamos una, más o menos una concepto o una idea, lo que en sí es la pancreatitis, ¿verdad? Fue descrita en 1929 por Moynihan, ¿verdad? Como la más terrible de todas las calamidades que pueden ocurrir en relación con las vísceras abdominales, lo cual es repentino de su inicio, la agonía ilimitable que le acompaña y la gran mortalidad hacen que sea la más formidable de las catástrofes, ¿verdad? El autor hace referencia, ¿verdad? Que ya que es una enfermedad de que es de aparición bien aguda y que tiene alta mortalidad en sus formas graves, ¿verdad? Un poco de historia acerca de la pancreatitis, ¿verdad? Hay inicialmente, ¿verdad? Está descrita desde 1323, ¿verdad? Con relación a la muerte de Alejandro Magno, ¿verdad? Que muchos de ustedes me imagino conocen, ¿verdad? Que fue un gran conquistador. Describen de que Alejandro Magno a los 33 años, ¿verdad? Posteriormente a la conquista de Babilonia, hizo una fiesta con sus generales en la cual ingirieron mucho alcohol y mucha comida. Posteriormente a eso, inició con dolor abdominal, con fiebre y vómito, ¿verdad? Algunos autores, historiadores, describen que probablemente fue un cuadro de pancreatitis, ¿verdad? El que probablemente llevó a la muerte de Alejandro Magno. Otros autores describen que probablemente fue un envenenamiento, ¿verdad? Además, dentro de la historia, ¿verdad? En 1579, Auberto Vindon hace la primera descripción clínica y del aspecto del páncreas relacionado con pancreatitis aguda, la cual fue publicada en Basilea. En 1876, Friedrich hace una descripción del páncreas del alcohólico. Esto lo hace posterior a estudios anatomoclínicos post-morte en pacientes muertos de alcoholismo, ¿verdad? En 1889, Reginald Fitz describe en un artículo en Boston, ¿verdad? Que posteriormente este artículo se haría muy importante, sería publicado en la revista que para medicina interna es muy importante, en el New England, ¿verdad? En la que describe por primera vez los signos y los síntomas de la pancreatitis crónica junto con las diferentes complicaciones que ésta puede tener, ¿verdad? En 1896, Shari describió probablemente la teoría más aceptable de la etiopatogenia y la pancreatitis, la cual describe como una autodigestión del órgano por sus propias enzimas. En 1925, Gerard Koch describe por primera vez la importancia de la amilasa y la lipasa como marcadores de diagnóstico de la pancreatitis. Y en 1927, Konrad Röntgen, que fue el inventor de los rayos X, hace por primera vez la descripción de la pancreatitis en una radiografía simple de abdomen, describiendo calcificaciones peripancreáticas. La epidemiología de la pancreatitis, ¿verdad?
Se dice que hay una incidencia entre 17 y 28 casos al año por 100.000 habitantes. Es más común entre la cuarta y la sexta década de la vida. El 80% es leve y el 20% es grave. Dentro del 20% grave, tiene una mortalidad entre el 30 y el 50%. Es más común en raza negra que en la raza blanca, en una relación de 3-1. Y con respecto al sexo, es más común en hombres y está más relacionado al alcoholismo, es menos común en mujeres, pero si se da, está más asociado a patología biliar, anatomía del páncreas, ¿verdad? Al hacer una descripción anatómica del páncreas, se describe como un órgano cónico, ¿verdad? Que mide alrededor de 15 centímetros, que está compuesto por 4 partes, describen unos autores, otros describen 5 partes, ¿verdad? Que corresponde a la cola del páncreas, al cuerpo del páncreas, el proceso uncinado, el cuello y la cabeza del páncreas, ¿verdad? Mide alrededor de entre 12 y 15 centímetros y tiene un ancho de 4 centímetros y un grosor de 5 centímetros. Tiene un peso que oscila entre los 70 y 100 gramos y el páncreas es de suma importancia, ¿verdad? Como un órgano que está relacionado directamente con la absorción y la digestión de los nutrientes. Fisiológicamente, el páncreas está básicamente asociado a la función endocrina y a la función exócrina. La función exócrina está relacionado a los acinos pancreáticos, ¿verdad? En los acinos pancreáticos es un complejo formado por las células pancreáticas y los conductos pancreáticos, donde se hace la producción del jugo pancreático, la cual se produce alrededor de 500 a 1000 ml diarios. El jugo pancreático es alcalino, isosmótico, incoloro, inoloro y tiene respuesta a estímulos vagales y hormonales, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Entre las hormonas más relacionadas a la secreción, a la regulación, ¿verdad? Del jugo pancreático es la secretina y la colecistocinina. La producción total es de 1500 ml al día, está compuesto por agua, iones como el sodio, el potasio, el bicarbonato, ¿verdad? Y proteínas, ¿verdad? Que generalmente son enzimas activas como la lipasa y la amilasa y enzimas inactivas que están en forma de gránulos decimógenos, ¿verdad? La función endocrina del páncreas está dada por los islotes pancreáticos o islote de Langerhans, que está compuesto por diferentes tipos de células, ¿verdad? Las células alfas, que secretan el glucagón, ¿verdad? Que las células beta, que producen la insulina, y las células delta, que producen la somatostatina, ¿verdad? Ya entrando en sí al tema, ¿verdad? Podemos escribir un concepto de pancreatitis como simplemente su nombre lo dice, es una inflamación del páncreas que ocurre cuando las enzimas pancreáticas, especialmente la tripsina, que su función principal es digerir la comida, se activan en el páncreas por diferentes procesos o afectaciones, ¿verdad? Lo hacen en el páncreas directamente en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser súbita, que es conocido como pancreatitis aguda, que está relacionado a un 80% de incidencia, o progresiva o crónica, conocida como pancreatitis crónica, que es el 20% de los casos, ¿verdad? Las diferencias entre pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, ¿verdad? La pancreatitis aguda generalmente es reversible, ¿verdad? De aparecimiento súbito, y la pancreatitis crónica es irreversible, ¿verdad? Desde el punto de vista anatómico,
Hay una infiltración neutrofílica, la cual está relacionado a todos los procesos inflamatorios que va a dar la pancreatitis aguda, ¿verdad? Siempre es sintomática y está muy relacionada a la elevación de la amilasa y la lipasa. Con respecto a la pancreatitis crónica, es irreversible. Hay infiltración mononuclear y fibrosis. Esto es básicamente daño en el páncreas, ¿verdad? Generalmente es asintomática o el dolor está relacionado a la ingesta, y la amilasa y la lipasa generalmente no están elevadas. Pancreatitis aguda, como mencioné anteriormente, es una enfermedad inflamatoria del páncreas que está caracterizada por la autodigestión secundaria de activación de enzimas pancreáticas, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica con fallo en múltiples sistemas o otros órganos. Dentro de la patogenia de la pancreatitis crónica están dadas diferentes teorías, ¿verdad? Dentro de las cuales que probablemente estas tres son las más aceptadas, que la cual está dada por una obstrucción, un daño a la célula acinar y defectos en el transporte intracelular, ¿verdad? Con respecto a la obstrucción, ¿verdad? Patologías o causas, ¿verdad? Como la colecistitis, ¿verdad? Que prácticamente son producción de cálculos en la vesícula, ¿verdad? Que obstrucción de la ampolla de Bader, ¿verdad? Alcoholismo crónico o secreción ductal de cálculos, ¿verdad? O de lodo pancreático. Esto va a causar un edema intersticial, además disminuyendo el flujo sanguíneo, la cual va a causar una isquemia, la cual va a hacer en un daño o injuria celular a la célula ancinar, ¿verdad? El alcohol, las drogas, el trauma y la isquemia o algunos virus, ¿verdad? Hacen directamente una injuria celular, ¿verdad? Lo cual hace un incremento celular de proenzimas o lisoenzimas e hidrolasas que inicialmente se deberían de activar en el duodeno, pero se activan adentro del páncreas, lo cual al final termina haciendo un daño celular, ¿verdad? Igual el defecto intracelular y del transporte, ¿verdad? Ya sean, esto básicamente está asociado a metabolitos, ¿verdad? Como el alcohol, ¿verdad? Esto igualmente lleva proenzimas o lisoenzimas que llevan a una injuria celular, ¿verdad? Esta injuria celular hace de que se activen los zimógenos inactivados en el páncreas, ¿verdad? Como las proteasas, las elastasas, causando inicialmente una inflamación y edema en el páncreas, posteriormente una proteólisis del páncreas, también una necrosis del páncreas y hemorragias intrapancreáticas, ¿verdad? Las dos últimas están más asociadas a complicaciones graves del páncreas, de la pancreatitis. Como le mencioné anteriormente, ¿verdad? La etiología puede ser muy diversa, ¿verdad? La patología biliar está más asociada, ¿verdad? Pero más que todo en mujeres, ¿verdad? El alcohol es la segunda causa más frecuente, que está asociado a un 35%. El trauma, ya sea por trauma directo en accidentes de tránsito, traumas abdominales, por vapulaciones o traumas posteriores a CEPRE, también están asociados, ¿verdad? Drogas o fármacos, ¿verdad? Toxinas también están asociadas, ¿verdad? Infecciones, causas metabólicas, tumores, causas hereditarias y causas idiopáticas también están asociadas a la pancreatitis aguda. Diagnóstico se basa básicamente en pilares, ¿verdad? Y debe ser lo más rápido posible. La Sociedad Americana de Gastroenterología menciona que el diagnóstico debe hacerse en las primeras 24 a 48 horas de inicio de los síntomas, ¿verdad?
Se requiere por lo menos 2 criterios de los cuales se mencionan acá, ¿verdad? Tiene inicialmente los síntomas que están dados por dolor abdominal de inicio agudo, es intenso, generalmente es epigástrico y habitualmente se irradia hacia la espalda o en banda, ¿verdad? Nosotros lo conocemos con dolor en cinturón. También puede estar asociado a vómitos, y estos no, generalmente los vómitos en algunas enfermedades mejoran el dolor, sin embargo en esto no hay mejoría del dolor. La elevación de la lipasa y la amilasa tiene que ser al menos 3 veces por encima de los valores normales. Sin embargo, la amilasa, existen un sinnúmero de patologías que la pueden elevar, ¿verdad? Entre ellas la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Tumores pancreáticos, ¿verdad? No necesariamente la pancreatitis, pero está descrito que valores de amilasa arriba de 1000 son bastante significativos y patognomónicos de una pancreatitis aguda. Entonces, por eso es mejor que echamos mano de la lipasa. La lipasa es más específica para diagnóstico de pancreatitis, ya que solo el páncreas puede secretar esta enzima, ¿verdad? Y también hay hallazgos característicos en la tomografía, ¿verdad? Básicamente, el diagnóstico se debería hacer diagnóstico tomográfico. Sin embargo, en algunos hospitales echamos mano de la ultrasonografía. La ultrasonografía tiene muchas limitantes en este caso, ¿verdad? Ya que hay una distensión abdominal y hay abundantes gases, entonces limita mucho a la persona, al operador, que es la persona que realiza la ultra, y no puede describir algunas partes, ¿verdad? Pero nos sirve mucho para describir si hay dilatación del conducto colédoco o si hay cálculos en el páncreas, ¿verdad? Que esto nos sugiere una pancreatitis de etiología biliar. La exploración clínica, que es bien importante, ¿verdad? Para el diagnóstico de la pancreatitis, ¿verdad? Hay que primero hacer una inspección. El paciente generalmente llega a las unidades de emergencia, taquicárdico, taquipneico. En las pancreatitis graves ya hipotenso, ¿verdad? O fiebre o hipotérmico, ¿verdad? Al realizar el examen físico, puede observarse una defensa involuntaria de la región abdominal, ¿verdad? Y no existen ruidos intestinales o están disminuidos, ¿verdad? En algunas personas, ¿verdad? Que es posible que en una de las causas graves, de las complicaciones graves de la pancreatitis, que es una pancreatitis necrotizante, haya una disección de la sangre a través de los tejidos blandos y pueda manifestarse con una pigmentación azulosa, ¿verdad? Esto, si esa pigmentación azulosa es periumbilical, esto está descrito como el signo de Cullen, o si está en los flancos, es el signo de Gray. Bueno, aquí podemos observar, ¿verdad? En esta fotografía, donde describen, ¿verdad? El tinte violáceo periumbilical asociado al signo de Cullen, y en el flanco asociado al signo de Gray-Thor, de verdad que, como les dije anteriormente, esto está relacionado a pancreatitis grave. Gracias a Dios son poco frecuentes esta patología porque tiene alta mortalidad, la pancreatitis hemorrágica, perdón. Dentro del examen de laboratorio, ¿verdad? Que podemos echar mano, la amilasa, como les mencioné, ¿verdad? Que esta se eleva a las primeras horas de haber iniciado su enfermedad, de haber iniciado la enfermedad, y llega a su pico máximo en las primeras 8 horas, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, si está elevada arriba de 1000 miligramos por decilitro, generalmente es patognomónico de pancreatitis. La lipasa sérica es más específico todavía incluso que la amilasa, ¿verdad? En el hemograma podemos observar leucocitosis, generalmente anda entre 15.000 a 20.000, hiperglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubidemia,
y la fosfatasa alcalina elevada, LDH, y pruebas de función hepática, básicamente AST, ALT, que están elevadas. Estas pruebas se le deberían de enviar a todo paciente que le sospechamos pancreatitis, ya que nos van a servir como, no solo como diagnóstico, sino que también nos van a servir como pronóstico, como les mencionaré más adelante, ¿verdad? La predicción de una pancreatitis severa, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, ¿verdad? La pancreatitis, hay situaciones severas, ¿verdad? Como la pancreatitis hemorrágica, o los abscesos peripancreáticos. Esto está más relacionado a pacientes, ¿verdad? Que cumplen estas características, ¿verdad? Pacientes mayores de edad, arriba de los 55 años, pacientes con obesidad, que tienen un IMC de 30, pacientes con derrames pleurales o infiltrados. Y también existen diferentes marcadores, diferentes scores, ¿verdad? Que nos pueden dar ya sea pronóstico, gravedad o mortalidad, ¿verdad? De la pancreatitis. Entre ellos puedo mencionar el Apache, el score Ransom, ¿verdad? El Atlante Score, la proteína C reactiva, que mencionan que valores arriba de 15 está relacionado a una pancreatitis grave, y hallazgos tomográficos, ¿verdad? Todos estos scores, ¿verdad? Básicamente pueden bajar aplicaciones en los teléfonos y ahí simplemente ustedes introducen los datos que les van pidiendo y ahí les aparecen, ¿verdad? La gravedad, mortalidad, y así pueden hacerse una idea del pronóstico que va a tener este paciente, ¿verdad? De la pancreatitis. Quizás uno de los más importantes es el Ramson Score. Esto debido a que aquí podemos ver el pronóstico del paciente en las primeras, sea al ingreso y en las primeras 24 horas. Asimismo, esto nos hace de que podemos pensar de que ese paciente necesita ingresar en UCI o necesite, debido a la gravedad, ¿verdad? Necesite realizarse otro tipo de pruebas. En este caso, tendríamos que mandarle una tomografía, ya que le sospechamos, ¿verdad? Que tenga un score alto que pueda tener alguna complicación, que ya sea abscesos, quistes pancreáticos o hemorragia peripancreática. Con respecto al tratamiento, aquí en esta diapositiva básicamente se resumen todo lo que hemos hablado de pancreatitis, ¿verdad? Desde el tratamiento inicial, el que ya sea manejo médico, ¿verdad? O el manejo de las complicaciones. Sin embargo, los pilares del manejo de la pancreatitis inicialmente siempre es médico, que se basa básicamente en la analgesia o disminución de la fiebre, ¿verdad? Generalmente usamos opiáceos. Iniciamos con dosis bajas de opiáceo. El opiáceo más que ocupamos más en unidades de emergencia es la meperidina, ¿verdad? Una dosis recomendada es de 75 miligramos a 125 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? O también para pacientes que no mejoran, ¿verdad? O que sospechamos de que tengan otro tipo de complicaciones, podemos ocupar analgesia epidural o bombas de infusión continua, ya sea con morfina, con meperidina o con fentanil, ¿verdad? También es bien importante en estos pacientes el mantenerlos nada por boca, ¿verdad? Por lo menos las primeras 24 a 48 horas estos pacientes deben de estar nada por boca, ¿verdad? Ya que con esto estamos bloqueando el estímulo que hace, ¿verdad? Que se liberen más enzimas proteolíticas y aumente la gravedad de la pancreatitis. Sin embargo, ¿verdad? Ya una vez mencioné ahí, haya disminuido el dolor y la distensión abdominal le sospeché y ya hay peristaltismo, podemos iniciarle alimentación. La alimentación generalmente está dada, debe ser alimentación parenteral, ¿verdad? Y menciona que tiene que ser siempre por una sonda nasogástrica o nasodenal. La sonda nasogástrica es una sonda, ¿verdad?, que se introduce ya sea en la boca o por una fosa nasal que llega directamente hasta la burbuja gástrica o hasta el yeyuno.
Esto hace de que saltándose todo el estímulo de la masticación disminuya los estímulos cerebrales para hacer de la secreción de las enzimas, ¿verdad? Y con esto podemos mantener al paciente bien nutrido, ¿verdad? Otro de los pilares esenciales es de la hidratación. Sin embargo, la hidratación es un poco controversial, ya que la hidratación es bien relacionada a algunos tipos de pacientes, ¿verdad? Todo el tratamiento debe de individualizarse, ya que llegan pacientes de que tienen derrames pleurales o tienen líquido pulmonar, o pacientes con insuficiencia renal, que en este tipo de pacientes no se puede realizar una hidratación vigorosa, ¿verdad? Ya que los podemos entrar sobrecarga hídrica, edema de pulmón, ¿verdad? Y básicamente nosotros haríamos iatrogenia en este tipo de pacientes, ¿verdad? De ahí se hace el manejo de las colecciones pancreáticas, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de complicaciones nos hayan salido, ¿verdad? Estas complicaciones básicamente las hacemos con una tomografía, como les dije anteriormente, ¿verdad? Los cuales describen o colecciones o quistes, ¿verdad? Necrosis pancreática, ¿verdad? También hay un apartado en especial dentro del manejo para la antibiótico-terapia. Algunos autores mencionan de que sí existe la profilaxis de la antibiótico-terapia. Sin embargo, la antibiótico-terapia está más asociada cuando ya tenemos una complicación ya establecida, ¿verdad? Cuando ya tenemos complicaciones, ¿verdad? Como las colecciones, ¿verdad? Generalmente utilizamos quinolonas como la ciprofloxacina, metronidazol, y en enfermedades más graves, en necrosis o en colecciones mucho más grandes, utilizamos carbapenémicos como el imipenem, meropenem, ¿verdad? Aquí en este cuadro, básicamente se describen las colecciones, las complicaciones, ¿verdad? Que pueden ser locales o complicaciones sistémicas, ¿verdad? Dentro de las locales, ¿verdad? Pueden existir colecciones, necrosis, compresión vascular a los estenosis biliar, abscesos, infecciones, hemorragia, y de entre las complicaciones sistémicas, que básicamente estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria, complicaciones pulmonares, como hipoxia, teletaxia, atelectasias, neumonías, derrames pleurales, distrés respiratorio agudo, enfermedades cardíacas, choque hipovolémico, enfermedades hematológicas como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, encefalopatía, ¿verdad? Pero más que todas las afecciones sistémicas, ya eso ya es una pancreatitis bastante grave, con un mal pronóstico a corto plazo de este tipo de pacientes. Respecto a la pancreatitis crónica, es menos frecuente que la pancreatitis aguda, ¿verdad? Es una enfermedad inflamatoria del páncreas, al igual que la pancreatitis aguda. Sin embargo, esta tiene que ver con cambios estructurales permanentes, y ya que conducen a una insuficiencia pancreática y se pierde la función exócrina y endocrina del páncreas. A la larga, la insuficiencia pancreática, es como vamos a hacer diagnóstico de esta patología, ¿verdad? Alteraciones anatómicas, ¿verdad? Como fibrosis, quistes pancreáticos, también, como les dije mencionalmente, alteraciones funcionales. La alteración exócrina se va a ver alterada, lo puede producir una mala digestión, y la endocrina, que se asocia a diabetes, ¿verdad? Describen algunos autores, ¿verdad?, que una triada patognomónica, ¿verdad?, para diagnóstico de pancreatitis, la cual describen como diabetes, presencia de colecciones pancreáticas y dolor y pérdida de peso, como cual nos haría sospechar pancreatitis crónica, o al menos descartarla, ¿verdad?, como una patología. Las causas de la pancreatitis crónica están dadas básicamente por este acrónimo, ¿verdad?, que como descrito como TIGARO, que pueden ser
causas tóxico-metabólicas como el alcohol, tabaco, hipercalcemia, idiopáticas, que generalmente son de inicio temprano o inicio tardío, genéticas, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como el lupus, síndrome de Sjögren, pancreatitis aguda recurrentes y causas obstructivas, ¿verdad? Que están asociadas a desórdenes del esfínter de Oddi o alteraciones anatómicas del páncreas, como el páncreas diviso. Cuadro clínico generalmente es dolor abdominal, pero el dolor abdominal siempre está asociado a la posterior a la ingesta de los alimentos. Este dolor no es agudo ni tampoco es tan severo. Tiene una severidad variable, puede ser leve, moderado, ¿verdad? En algunas ocasiones severo, ¿verdad? Esto nos hace, el paciente, ¿verdad? Hace que debido a que siempre o casi siempre presenta dolor abdominal posterior a la ingesta, disminuya la ingesta alimentaria y haya pérdida de peso, ¿verdad? Lo cual también es algo característico de esta patología, ¿verdad? Como les mencioné, el consumo de alimentos exacerba el dolor y también como hay disminución de las enzimas pancreáticas, se va a ver diarrea crónica, esteatorrea, que son heces con grasa, ¿verdad? Y adelgazamiento y fatiga. Los exámenes de laboratorio, la lipasa y la amilasa no se elevan, pues, por eso es que no nos ayudan mucho para hacer diagnóstico en este caso. La bilirrubina y la fosfatasa alcalina muestran un patrón obstructivo, ¿verdad? Pero también los patrones obstructivos están relacionados a otras patologías, ¿verdad? Como cáncer de páncreas o cálculos en el páncreas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un abordaje integral de las causas y, como les dije, cada paciente es bien diferente. Y muchos pacientes presentan intolerancia a la glucosa o hay síntomas o desarrollo de diabetes, ¿verdad? También hay pruebas específicas como la prueba de la secretina o medir los niveles de elastina. La prueba de la secretina, básicamente, esto nos dice que si hay una insuficiencia pancreática, ¿verdad? La cual medimos los niveles séricos posterior. Esto se tiene que hacer en ayuna. Y posteriormente se le hace un estímulo con secretina endovenosa y medimos directamente los jugos gástricos con una sonda nasovaginal y ahí verificamos los valores, ¿verdad?, de los jugos gástricos. Idealmente deberían estar elevados. Sin embargo, si están disminuidos o no hay alteraciones a los valores, generalmente eso se asocia a una insuficiencia pancreática. Igual los niveles séricos de elastina. La elastina generalmente se excreta por las heces. Entonces, si medimos en ese los niveles de elastina y están disminuidos, también están asociados a insuficiencia pancreática. Estudios de gabinete, ¿verdad? Nos describen, ¿verdad?, que alrededor de la pancreatitis crónica, el 80% presentan microcalcificaciones peripancreáticas, que aquí las podemos observar, ¿verdad? Aquí se asemeja a la figura del páncreas y se observan todas las calcificaciones que están alrededor, ¿verdad? Esto produce un daño crónico o una fibrosis del páncreas que a la larga nos traduce en insuficiencia pancreática, ¿verdad? Las complicaciones, ¿verdad? Al igual que la pancreatitis aguda, puede haber derrames pleurales, quistes pancreáticos, diabetes, ¿verdad? Debido a la pérdida de la función endocrina del páncreas, ¿verdad? Síndrome de malabsorción por la pérdida de la función exócrina, ascitis, cálculos pancreáticos, calcificaciones peripancreáticas. Tratamiento, el tratamiento, como esto es algo crónico, básicamente el páncreas ya está fibrosado, hay una insuficiencia pancreática, se ha perdido completamente la función del páncreas. Entonces, básicamente el tratamiento es sintomático. Básicamente se basa en corregir ya sea el dolor y todas las manifestaciones que puedan presentar esto. Si hay diabetes, se hace tratamiento
con insulina para el manejo de la diabetes, ¿verdad? Si hay síndromes de mala absorción, se les da enzimas pancreáticas para disminuir ya sea la estetorrea o la mala absorción. La analgesia puede ser ya sea con opiáceos o también puede ser el octreotide, ¿verdad? El octreotide es un análogo de la somatostatina, lo cual esto inhibe la secreción de la colecistocrinina pancreática, disminuyendo así el estímulo que hace de que trate el páncreas de producir hormonas para que esto lo bloquee y disminuya el dolor, ¿verdad? Y también cuando sospechamos una causa obstructiva, puede ser ya sea descompresión del esfínter de Oddi, ya sea a través de una esfinterotomía, ¿verdad? O también está muy relacionado a la ingesta crónica de alcohol. De las medidas de prevención, básicamente, o sea, como la mayoría de enfermedades, debe ser una dieta baja en grasa, evitar consumir bebidas alcohólicas, tabaco y ejercitarse frecuentemente. Básicamente solo compartirles un pensamiento, el cual dijo Abraham Lincoln, ¿verdad? Que ya que todos ustedes son médicos en potencia, ¿verdad? Ya él dice que por detrás de crear una vida, lo más increíble de una persona es que puede hacer es salvar una vida, ¿verdad? Básicamente eso es nuestro objetivo, ¿verdad? Y para eso estamos estudiando medicina todo, ¿verdad? Para en algún momento salvar la vida de alguien, ¿verdad? Realmente, muchas gracias. Ok, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat. Ok, la primera pregunta es de Keila. Dice, ¿hay alguna forma de evitar la pancreatitis? Hola. Sí, como les mencioné en la ponencia, ¿verdad? Básicamente la pancreatitis, ¿verdad? Como está relacionada más que todo a edad, el sexo, ¿verdad? Con esas cosas sí básicamente no la podemos disminuir, pero sí podemos hacer mucho énfasis en cambios de hábitos, como mencioné, ¿verdad? No consumir bebidas alcohólicas, disminuir la ingesta de grasa, ¿verdad? Que estos a la larga también nos pueden producir ya sea cálculos o el alcoholismo, ¿verdad? Como mencioné, está muy relacionado a la isquemia pancreática, ¿verdad? Entonces, básicamente con eso podemos disminuir el riesgo a que nos dé una pancreatitis, ya sea aguda o una pancreatitis crónica. Ok, segunda pregunta de Roberto. Dice, ¿cómo podemos calcular el bolo de LIV a administrar al inicio? Generalmente, vaya, como les dije, cada paciente es bien individual, ¿verdad? Pero generalmente se calcula como todo, ¿verdad? 20 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? Describen ahí que se debe, en las primeras 24 horas, se tiene que hacer una hidratación de alrededor entre 4 a 5 litros en este tipo de paciente con pancreatitis aguda, ¿verdad? Iniciamos con una hidratación alrededor de entre 1 y 2 litros, pero ya bien evaluado el paciente, ¿verdad? Obviamente, si este paciente tiene edemas, tiene derrames pleurales, no le vamos no le vamos a poner un bolo de 1 litro o 2 litros, ¿verdad? Sino que le es menor, ¿verdad? Pero generalmente son 20 miligramos por kilo de peso lo que se hace, ¿verdad? Pero siempre individualizando el paciente o la causa de la pancreatitis, ¿verdad?
Y se sugiere también que tiene que ser con Harman, ¿verdad? O soluciones isotónicas, ¿verdad? No utilizar suero mixto, ¿verdad? Casi siempre o se hace con o solución salino o con Harman, ¿verdad? Esas son las dos soluciones que generalmente utilizamos para iniciar la hidratación en el paciente con pancreatitis. Ok, pregunta de Kenia. Dice, ¿el consumo de medicamentos de manera regular puede agravar esta condición? Sí, hay varios medicamentos. De hecho, hay una lista bien larga que los clasifican como medicamentos que sí están relacionados a la pancreatitis, ¿verdad? Medicamentos que probablemente estén relacionados a la pancreatitis, ¿verdad? Y medicamentos que poco relacionados, ¿verdad? Los más relacionados son como la azathioprina, la furosemida, ¿verdad? Que eso es por lo menos la cetoprina es uno de los medicamentos que más utilizamos en pacientes con enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes que tienen lupus o pacientes que tienen insuficiencia renal o pacientes trasplantados. Entonces, estos tipos de pacientes tienen el riesgo de adquirir pancreatitis. La furosemida es también bastante utilizada en pacientes con insuficiencia renal que todavía mantienen diuresis residual o pacientes cardiópatas con edema, ¿verdad? Esos sí están relacionados a esos medicamentos, de ahí algunas vacunas también están relacionadas, ¿verdad? Pero el riesgo es poco probable, o sea, las causas más probables de pancreatitis, como les mencioné anteriormente, es el alcoholismo y la patología biliar. Entonces, básicamente, como le mencioné, es a eso donde tenemos que enfocar la prevención, ¿verdad? No, obviamente, si usted toma furosemida por el riesgo que le va a dar pancreatitis, la va a decir a su familiar que no la tome, ¿verdad? Es bien poco probable, ¿verdad? Que le dé pancreatitis debido a la ingesta, ¿verdad? Siguiente pregunta de Keila. ¿Qué tan mortal puede ser la pancreatitis? Bueno, depende, ¿verdad? De la mortalidad. La mortalidad generalmente está asociada a la gravedad. Generalmente la más grave es la pancreatitis aguda. La gravedad está catalogada, se hizo un consenso en Atlanta, de hecho así se describe, ¿verdad? Los criterios de Atlanta en los cuales hacen que la pancreatitis la clasifican como leve, moderado, severa, ¿verdad? Dependiendo que los síntomas, dependiendo de la respuesta inflamatoria, dependiendo si hay una pancreatitis hemorrágica, si hay colecciones, ¿verdad? Entonces, la pancreatitis grave es la que tiene mayor mortalidad, ¿verdad? Que hay una mortalidad, como les dije anteriormente, entre el 30 a 50%, ¿verdad? De la pancreatitis grave, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta de ¿o se alimentan desde el principio por vía nosogástrica? Vaya, el inicio de la alimentación, como les dije, te está dado, uno, por la disminución del dolor. Dos, por ya el inicio del peristaltismo, ¿verdad? Lo cual nos indica de que ya el sistema digestivo está iniciando a funcionar, ¿verdad? Entonces, ahí, y otro por la disminución de los marcadores de inflamación. En este caso, la PCR es el marcador de inflamación que utilizamos como pronóstico para eso. Generalmente describen que tiene que ser entre las primeras 24 horas, ¿verdad? 24 a 48 horas. Y debe ser por sonda o nasogástrica o nasoinguinal. Sí podría ser por vía oral, pero no está completamente recomendada, ¿verdad? La mayoría de estudios menciona que sí tiene que ser por sonda, ¿verdad? Y básicamente sí tiene que iniciar con líquidos claros, ¿verdad? O dietas ya creadas, comercialmente creadas,
para este tipo de pacientes, ¿verdad? Que son dietas bajas en grasas o dietas hipoproteicas, ¿verdad? Que ya están las formulaciones hechas, ¿verdad? Que son dietas hipercalóricas, pero que para que nos hace de que los demás órganos puedan trabajar adecuadamente, pero el páncreas en sí pueda descansar. Una de las dietas que más utilizamos, el nombre comercial es el Alitrac, ¿verdad? Pero también hay fórmulas artesanales que están hechas con leche, ¿verdad? Ensure, ¿verdad? Dependiendo de cada nivel, ¿verdad? Donde el paciente está ingresado. Sin embargo, la pancreatitis siempre cuando tiene que ser ingresado de ingreso hospitalario. No se debe manejar una pancreatitis en casa. Otra pregunta. ¿Cuál es el cuidado del paciente que tiene lupus y está padeciendo pancreatitis? Vaya, lo que pasa es de que en esto vemos dos cosas. El paciente tiene lupus, lo cual es una enfermedad crónica. Generalmente el lupus no está muy asociado a una pancreatitis. O sea, si una paciente tiene lupus, va a tener elevada pancreatitis. No, es poco frecuente que le dé pancreatitis. Y como les dije, igual, si toma medicamento, que la acetoprina no es uno de los que escoge para el lupus, pero pues, sí puede tomarlo, ¿verdad? Tampoco, se le tiene que suspender. Pero la pancreatitis, si es una pancreatitis aguda, es algo que pone en riesgo su vida, ya. Entonces, el tratamiento está enfocado a la pancreatitis. El lupus quedaría como en segunda instancia, ¿verdad? O sea, si está tomando medicamentos, los medicamentos se suspenden, ¿verdad? Obviamente, el lupus, los medicamentos de lupus tienen que tener concentraciones séricas para que hagan efecto. Entonces, si ustedes lo suspenden por 5 o 10 días, no va a haber mayor efecto, ¿verdad? Y también podemos echar de mano de esteroides endovenosos, que con eso mantenemos estable la enfermedad. Y asimismo, los esteroides endovenosos están bastante son usados cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria aguda y cuando se haga una pancreatitis grave podemos utilizar esteroides, ¿verdad? Pero en sí hay que tratar la pancreatitis, ¿verdad? Lo agudo. Todas las demás enfermedades crónicas quedan de segunda instancia. Ahora, siguiente pregunta de Alejandro. Por la inflamación del páncreas, ¿es posible que la persona sea más propensa a desarrollar diabetes? Vaya, lo que pasa es que, bueno, la diabetes, ya de por sí, por ser latinos, tenemos alrededor del 25 a 35% de predisposición para formar diabetes. Una injuria aguda al páncreas, generalmente, si es leve, no debería, ¿verdad? Hay dañar, ¿verdad? Los islotes o el parénquima pancreático, ¿verdad? Sin embargo, si hay una complicación, ¿verdad? En esta, si tenemos necrosis del 50% del páncreas, o más de eso, y necesitamos hacer una pancreatectomía, ya sea parcial o total, sí, ahí sí nos podría predisponer a enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Ya que estamos perdiendo bastante de la función endocrina del páncreas, ¿verdad? Como les mencioné, ¿verdad? En los islotes de Langerhans están la insulina, ¿verdad? Que es uno de los reguladores de la glucosa para que no desarrollemos diabetes. En todo el páncreas, básicamente, los islotes de Langerhans, solo el 2% del páncreas están contenidos en los islotes. Entonces, si hay disminución del páncreas, sí aumenta el riesgo de adquirir enfermedades metabólicas como la diabetes. Ok, muy bien. Agradecemos al doctor por esta grandiosa capacitación. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho, tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por el tiempo brindado y su compromiso con el completo desarrollo de los estudiantes.
Gracias a todos los participantes por su asistencia. Ahora, la palabra clave para el post sería glucagón. Nuevamente, la palabra va a ser glucagón. Bueno, eso sería todo. Buenas tardes. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les recordamos llenar el post para adquirir su certificado. El link del post se los compartiremos en unos segundos en el grupo de WhatsApp. Estará abierto hasta las 3:30 hora de El Salvador. Recordemos que el Comité Permanente de Educación Médica SCOMI cuenta con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como SCOMI-UES y en Instagram como @SCOMI.UES. Si les gustó la ponencia, por favor, dar like a las páginas. Y si tomaron fotografías, no olviden etiquetarnos para poderlos repostear en nuestras historias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en los siguientes proyectos.